Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Cuando hice el episodio de la ley del espejo, dije que empezaría a hablar de las 36 leyes espirituales de la vida. Entonces, ya voy a empezar a hablar de estas leyes en el podcast, sin embargo, no va a ser tan frecuente. Y antes de dar inicio a ese especial es importante para mí el hablar de la regla de oro. Este episodio va un poco de la mano con el episodio anterior, ¿ok? Entonces, la regla de oro tiene distintas versiones. Existe una versión para cada religión o para cada filosofía. Esta regla básicamente dice, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Obviamente no es fácil, porque nosotros cuando hacemos esto o tenemos esta mentalidad, buscamos que la otra persona de igual manera nos trate como a nosotros nos gustaría que nos tratasen. Y muchas veces, esto no sucede. Y cuando esto pasa, incluso nos enojamos. Es como cuando haces algo por otra persona y obviamente esperas que esta persona al menos te dé las gracias, pero no lo hace. Y puede que tú lo tomes a mal, que pienses que esta persona es maleducada. Otro punto importante también aquí, y vamos a retomar el ejemplo de ahorita, es que la persona no te dio las gracias, pero más adelante se vuelve a presentar que tengas que ayudarle o alguna situación parecida, pero recuerdas que no te dio las gracias, entonces tú ya lo tomas como algo drástico, digamos. Y como no te dio las gracias, decides simplemente no hacer nada por esta persona. O por ejemplo, que alguien acuda a una persona, a lo mejor a un consejo de lo que sea, igual, y la persona se niegue porque nadie en su vida le ha dado un consejo. O la misma persona que está acudiendo a él no le ha dado nada. Entonces se pone en esta postura de no te voy a ayudar porque no has hecho nada por mí, o no te voy a ayudar porque nadie ha hecho nada por mí. Conocí un caso, a lo mejor sabes de alguien que le pasó algo así. La verdad es un caso fuerte, pero lo voy a contar. En México hay campañas para juntar fondos para un hospital en específico. Me parece que es gratuito, que no es parte del gobierno y obviamente es muy conocido. Entonces había una persona que siempre que había campañas del hospital, esta persona hacía su donación. Esta persona un día se pone mal y al llamar a la ambulancia de este mismo hospital precisamente, aquí no estoy muy segura si la ambulancia simplemente no llegó a tiempo o no llegó, pero la persona falleció. Pasó el tiempo y empezó el hospital otra vez con estas campañas para hacer donaciones y las personas cercanas a la persona que había fallecido tomaron esta idea de que esta persona siempre hacía su donativo y cuando se necesitó, el hospital no respondió como se esperaba que hiciera. Y esto es un poco de lo mismo. Sé que suena muy fuerte este caso, pero realmente es hacer algo sin esperar nada a cambio, independientemente del caso que se trate. Y vuelvo a insistir, no tomarlo personal. Y aquí entra un poco este dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién. Sin embargo, aquí también hay que tener cuidado porque la persona puede tener este pensamiento. Sin embargo, la otra persona, una persona externa, digamos, ya puede más bien estarse aprovechando del otro a favor de su propio beneficio. Y aquí es muy importante el analizar la situación y cómo se siente la persona al seguir ayudando a esta persona externa. Obviamente se tienen que ir poniendo límites. A lo mejor te ayudo cierta cantidad de veces, siempre y cuando yo esté también viendo un cambio en ti o en tu situación, ¿ok? La regla de oro en sí me parece una buena regla, pero
no dejar de lado esta idea de no tomárselo personal. Por otra parte, que de alguna manera también está ligado, es una frase que es de Gabriel García Márquez que dice: solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su corazón. Creo que esto ya lo había mencionado antes. Cada persona, por supuesto, es diferente, por lo tanto también nuestra forma de expresarnos y de comunicarnos pues es diferente. Entonces también es muy bueno el tratar a la medida de lo posible ser claros con los que nos rodean, ya sea amigos o pareja, familia, incluso en lo laboral. Decir qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Incluso, si es necesario, también poner límites, pero sí ser muy claros en ese aspecto. No se trata de aguantar o de soportar lo que los demás nos hacen simplemente por esta regla, ¿no? Lo mismo sucede cuando se trata de forma especial a cierta persona, porque en el fondo se quiere algo más que una amistad, pero la otra persona pues a lo mejor no tiene esas mismas intenciones. Sin embargo, ahí la persona enamorada continúa tratando lo mejor posible a la otra, porque precisamente también se tiene esta errónea idea de cómo te trato, me vas a tratar. Y cuando a lo mejor la otra persona tiene desplantes hacia la persona enamorada, ¿no? En este es parte un poco igual del episodio anterior, pero de igual manera ir poniendo límites. En este caso, la misma persona enamorada a sí misma para poder salir de esta situación y dejar de verse en ese estado pues de carencia, ¿no? Y de nueva cuenta, retomando un poco el tema del episodio anterior, es tú cómo te estás tratando. Volvemos a repetir en esta regla: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ahora, ¿tú sabes cómo es que te gustaría a ti ser tratado? La verdad, voy a ser súper honesta, pero es que hay personas que ni siquiera se lo han cuestionado. Y si se lo han cuestionado, ¿qué es lo que están haciendo para recibir ese trato que les gusta? Porque, a lo mejor ya lo sabes, pero en el fondo, ¿qué estás haciendo? Puede que no estés haciendo nada. Siguen en las mismas relaciones autodestructivas, siguen haciéndose daño por medio de otros. Y aquí también está esta parte donde pues también es tu responsabilidad. A lo mejor la persona dice: oye, es que mi vecina me trató mal. Sí, pero tú qué hiciste, ¿cómo fue que reaccionaste? ¿Recibiste esta ofensa o la rechazaste? Recuerda esta historia que conté de Buda en uno de los episodios de los 4 acuerdos, en donde la ofensa es un regalo que tú puedes rechazar o aceptar, y ahí eres tú quien decide. Y en el fondo, ¿tú cómo te estás tratando? Igual ya sabes qué trato quieres recibir de los demás, pero ¿tú te estás tratando de esa manera? Una persona puede decir que quiere una relación en donde le pongan atención, donde sean detallistas. Bueno, entonces, ¿cuánta atención se está poniendo esta persona a sí misma? No se puede pretender que otra persona venga a amarte cuando tú no te amas a ti misma o a ti mismo. ¿Por qué? Porque si lo haces, puede venir la persona de tus sueños a ofrecerte la relación de tus sueños, pero por tus propias inseguridades vas a ser tú misma o tú mismo quien aleje a esta persona. Ahora, la otra parte de esta regla es que a lo mejor a la persona le gusta recibir maltrato. Esto de le gusta, pues, entre comillas, ¿no? Obviamente es un tipo de maltrato muy específico y también no es tanto que le guste a la persona, sino más bien que ha recibido este maltrato de las otras personas, que ella lo ve como algo normal. Como estos casos donde el padre maltrata a su hijo y este hijo cuando crece y tiene hijos, pues le maltrata. Y se crea este ciclo del que he hablado en algunas ocasiones. Y acá pasa que la persona no se detiene a precisamente evaluar el trato que está recibiendo
y por lo tanto no cuestiona el cómo le gustaría ser tratado porque no tiene un referente de un buen trato. En algunos casos sí llega a haber comparaciones, por ejemplo con otras familias, pero lastimosamente con el tiempo puede caer en este ciclo. Por supuesto que se puede salir de este ciclo, pero necesita haber decisión, como ya lo he mencionado en otros episodios, ganas y fuerzas para salir de eso. Entonces, en estos casos es yo trato como a mí me tratan o como a mí me han tratado. Que esto último también puede aplicar en infinidad de casos. Por ejemplo, cuando no estás recibiendo la respuesta que quieres o que deseas, independientemente de lo que se trate, y pues también es muy válido. Es como el ejemplo anterior que puse, en donde a lo mejor los demás se aprovechan de la persona. Pero lo vuelvo a repetir, es analizar la situación y ser lo más claros posibles, sobre todo hacia nosotros mismos. Creo que no está de más decir, ok, esto no me gusta, por favor, no lo vuelvas a hacer, que explotar ya cuando no puedes más con el trato de la otra persona que está teniendo hacia ti. Tener muy claro qué es lo que a ti te gusta o cómo desearías que a ti te tratasen. Hoy se tocaron demasiados temas de uno solo, que es la regla de oro. Para mí era importante el tocar este tema antes de empezar las leyes universales. Como ves, creo que todo parte de lo mismo, que es de uno mismo, la percepción que tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo nos tratamos, y de ahí se va ramificando todo lo demás, por así decirlo. Todo esto me parece muy interesante y claro que se necesita un autoanálisis muy profundo para poder llevar a cabo y aplicar estas leyes y estas reglas a nuestra vida. Déjame saber qué te pareció este episodio. No olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.